Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ustedes vieron que la semana pasada el director de presupuesto, de tesorería, el tesorero nacional, el señor Luis Delgado Sánchez, emitió un comunicado. Bueno, leyó un comunicado donde dijo que el gobierno va a pagar en salario de doble sueldo de Navidad, mal llamado regalía pascual. El doble sueldo de Navidad, 21.158 millones de pesos. Pero también informó que hay otros órganos que reciben transferencia para tales fines, que son también del Estado, pero que no son o no están dentro de ese monto de las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, que son los órganos especiales, como el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional. Esos órganos, que son órganos especiales del Estado, reciben la transferencia para el pago de su doble sueldo aparte. Y él dijo que son más o menos 2.911 millones de pesos. Si sumamos 21.158 más 2.911 millones, eso te da más o menos 24.069 millones de pesos que se estarían destinando para el pago de doble sueldo de Navidad en el Estado, en sentido general. Habría que incluir también algunos ayuntamientos y eso, pero me voy a quedar ahí. 24.069 millones de pesos en salarios del Estado, centralizado, descentralizado y de órganos especiales o autónomos del Estado. A eso se agrega el doble sueldo, el sueldo regular que reciben entonces esos mismos empleados. Entonces, si tú dices 24.069 multiplicado por 2 serían 48.138 millones de pesos al menos. 48.138 millones de pesos que estarían recibiéndose en el sector público los empleados formales. Ahora, luego vamos a el sector formal, los trabajadores de la formalidad, porque el sector público representa en la formalidad laboral alrededor del 28%, de 2.300.000 trabajadores formales que hay en este país más o menos, a septiembre de este año, el 28% son del Estado, el otro 72% son del sector privado. Pero el sector privado tiene una diferencia en cuanto a masa salarial. El salario del sector privado en términos promedio es un 30.2%, 30.3% menor al salario promedio del sector público. Aunque en el sector público hay una cantidad de empleados que gana 10.000 pesos, porque es el sueldo mínimo, y sin embargo el sueldo mínimo del sector privado es de más o menos 11.400 pesos mensual hasta febrero, que llegarían a 11.900 de acuerdo con lo que ha informado el Ministerio de Trabajo. El promedio salarial en el sector público es mucho mayor. Se entiende que el sector privado paga un 30.2% menos en términos proporcionales que el sector público. Por lo tanto, cuando hablamos de ese 72% de masa laboral formal que representa el sector privado, no podemos decir que ellos representan el 72% en cuanto a pago de salario, sino que sería un 30.3% más o menos. Entonces, ese 72%, cuando tú le restas, haciendo una operación de simple matemática, le restas el 30.2% o 30.3% en cuanto a comparación salarial, entonces te da como resultado que la masa salarial en el sector privado a ese 72% de trabajadores formales que representa el sector privado es de más o menos 43.138 millones de pesos mensual. 43.138 millones. Es decir, que si tú sumas 24.069 millones más 43.138 millones, eso te da una masa salarial general de 67.207 o 67.208 millones de pesos que paga el sector público y el sector privado juntos a los empleados formales del país, que juntos son más o menos 2.300.000. O sea, 67.208 millones de pesos. Ahora, cuando multiplicamos esos 67.208 millones de pesos por 2, es decir, el salario normal de diciembre más el doble sueldo de ese monto, serían 134.500 millones más o menos lo que estaría circulando en el país en diciembre solamente por concepto de pagos de salario y doble sueldo.
para el sector público y privado en la formalidad. 135 mil millones de pesos. Alrededor de, porque los datos nunca son exactos. Estamos tomando estadísticas de la Tesorería de Seguridad Social, estamos tomando estadísticas de la Tesorería Nacional, pero siempre hay algunos márgenes. Por ejemplo, no estamos incluyendo ahí a una cantidad importante de ayuntamientos que pagan a veces su nómina por fuera o no reportada a la Seguridad Social y no se sabe entonces si están o no están en esos montos. Pero eso es más o menos lo que va a circular en pago de salario formal del sector público y del sector privado durante el mes de diciembre. El mes de diciembre, el pago del mes de diciembre por parte del sector público sería más o menos 24.069 millones de pesos. El pago del mes de diciembre del sector privado sería más o menos 43.138 millones de pesos, los cuales sumados son alrededor de 67.208 millones de pesos, que cuando tú le agregas el doble sueldo, entonces se te colocan en 135 mil millones de pesos, más o menos, un poquito más, un poquito menos, eso habría que calcularlo. Creo que sería más de ahí, porque repito, aquí lo que estamos haciendo es algunas omisiones y estamos también posiblemente omitiendo algunos salarios y pagos adicionales, porque esa es otra cosa. Tú tienes que, el sector privado paga el salario, paga el doble sueldo, pero también el sector privado posiblemente en el mismo mes de diciembre, muchas empresas le pagan un bono adicional a sus empleados o pagan bonificación por concepto de ganancias reportadas. Entonces, esos adicionales que se dan en instituciones privadas y también en algunas instituciones públicas no están incluidos en ese monto. Por ejemplo, tú tienes el caso de instituciones como el Banco Central, como las superintendencias, varias, la misma Contraloría General de la República, que contemplan cada fin de año pagarle no solo el doble sueldo a sus empleados, sino que le pagan también un par de bonos equivalentes a 2 salarios o a 3 salarios, dependiendo de los años que tengan trabajando. Las propias distribuidoras de electricidad, ustedes vieron recientemente que salió ahí, que increíblemente una empresas que dejan pérdidas millonarias, pues le pagan a los empleados un salario adicional cada vez que cumplen años. Una cosa totalmente irracional, pero bueno, entonces eso ocurre en instituciones del Estado y también ocurre en instituciones privadas, pero en las instituciones privadas no importa porque se supone que son recursos producidos por ellas mismas, no por nosotros que aportamos en impuestos. Pero esa es la realidad. Ahora bien, esa realidad a la cual estamos haciendo referencia de que el sector público y el sector privado en la masa laboral formal que tiene la República Dominicana, va a poner a circular en diciembre alrededor de 135 mil millones de pesos por concepto de pago de salario de diciembre y por concepto de doble sueldo, no incluye otro monto que va a entrar también en diciembre a la economía por concepto de regularidad en cuanto a ingresos y por concepto también de doble sueldo parcial en algunos sectores. Me refiero al hecho de que existe también el mercado laboral informal, que en la República Dominicana representa más o menos el 46% de la masa laboral activa del país. O sea, esos empleados formales que yo les mencioné, 2.300.000 más o menos, que son del sector público y privado juntos, esos empleados formales representan el 44% de toda la empleomanía que hay en el país, porque hay un 56% más o menos, que son empleados en la informalidad. Ahora, cuando uno habla de empleados en la informalidad, a veces le da la impresión de que son chiriperos, gente que vende mango y fruta y caña en la calle. No, la informalidad incluye también sectores profesionales y sectores empresariales que no están registrados, que no están formalizados, pero que aún así le pagan doble sueldo a sus empleados. La masa profesional, por ejemplo, los profesionales, para que usted tenga una idea, qué sé yo, los médicos que tienen un consultorio y entonces hacen consultas, esos están en la informalidad, porque eso no se registran entonces como personas físicas ante la Dirección General de Impuestos Internos, entonces no aparecen como trabajadores formales. Y por eso ustedes van al consultorio y dicen, no, tienen que pagar una diferencia al seguro de 2.000 pesos, 3.000 pesos. Sí, ¿dónde está la factura? No, una factura manual que te dan, pero no te dan una factura con comprobante. Entonces, eso es informal. Pero esa informalidad le paga su doble sueldo a esa secretaria que está cobrando la consulta. Y esa no aparece en este doble sueldo. ¿Por qué? Porque está en la informalidad, pero aún así es un empleado
un empleado que funciona como si fuera empleado de una empresa formal, pero con las limitaciones de que no tiene determinados beneficios sociales. Los abogados, algunos profesionales de otras áreas que ofrecen servicios, o también gente que tiene empresas y negocios. A veces usted va a un negocio informal que usted ve que hay 4, 5, 6, 7, 8 empleados, un puesto de venta, de qué sé yo, de comida rápida, food truck y cosas de esas. Entonces, cuando usted analiza, pero espérate, aquí hay empleados como quiera, y esos empleados como quiera cobran doble sueldo. O sea que la informalidad no es sinónimo de pobreza necesariamente. E incluso hay sectores informales donde se pagan salarios mejor o más altos que la formalidad laboral. Y por eso ustedes ven algunos profesionales y algunos técnicos que deciden quedarse en la informalidad. No precisamente porque no puedan entrar a la formalidad, sino porque les va mejor en la informalidad. Entonces, esa masa, donde también hay una proporción importante de pago de doble sueldo, no está registrada en este monto que yo les estoy dando, de alrededor de 135 mil millones de pesos que estarían circulando de manera formal. Pero le menciono eso simplemente para que lo tomen en cuenta, tanto los organismos de seguridad, a través de la policía, como la propia población, para que se cuiden, porque los ladrones también salen a buscar su doble sueldo en diciembre. Francis.